El siguiente flip-flop que vamos a analizar es el flip-flop sincrónico disparado por flanco, JK, también un modelo que aparece en lógica estándar en la línea de alta velocidad de CMOS, como el 74HC o HCT 107. Este chip, al igual que el 7474, tiene adentro dos flip-flops. En este caso, se tratan de flip-flop JK con salidas Q y Q negado, una entrada de reloj que acá se nombra como CP, y además CP está con la barra, lo cual significa que es sensible al flanco descendente o de bajada. Y tiene una entrada de reset asincrónica. El 7474 tenía una entrada de set y una de reset. Bueno, este modelo en particular tiene solamente una entrada de reset asincrónica para poner la salida de Q en 0, ni bien se ponga un 0 lógico en la entrada. Y es asincrónico, por lo tanto, el reloj no tiene injerencia cuando el reset está puesto en 0. La tabla de verdad se puede ver acá, donde aparece que cuando la señal de reset está en bajo, no interesa lo que quiera hacer el reloj, ni tampoco interesan los valores que tengan las entradas, permanentemente va a estar Q en bajo y Q negado en alto. Solamente va a poder funcionar normalmente el flip-flop cuando tenga la línea de R barra en alto. Y ahí sí, dependiendo del flanco de bajada, se va a actualizar la información de Q y Q negado respecto de las entradas que tenga JK. Fíjense, por ejemplo, acá que cuando JK valen alto las dos, HH, dice toggle, que es justamente como si fuera la parte de bascular, de cambiar, de conmutar. Cuando H está en K y en bajo está J, se tiene un reset, o sea, se hace una carga de un 0 en Q cada vez que hay un flanco de reloj. Para poner un 1 hay que poner J en alto y K en bajo. Y para no modificar el valor que tenía anteriormente las salidas, se puede poner J y K en bajo. Entonces cada vez que viene un flanco de reloj, de alguna manera no hay ninguna modificación en cuanto a las salidas. Bien, este es el circuito de CMOS que responde a la tabla de verdad, digamos, de un flip-flop JK. Algo similar habíamos visto en el flip-flop tipo D, el 7474. De todas maneras, este circuito lo vamos a analizar en familias lógicas. Las especificaciones temporales, al igual que en el flip-flop tipo D, acá también de alguna manera nos limitan el funcionamiento de, como vamos a ver más adelante, la máxima frecuencia de trabajo respecto a que nosotros tenemos que mantener el tiempo de setup y el tiempo de hold. Es decir, que cualquier cambio que yo quiera hacer en las salidas, porque voy a cambiar las entradas, tanto la de J como la de K, tiene que estar estables un tiempo antes que venga el flanco activo, en este caso el flanco activo es de bajada. Y se tienen que mantener así esos valores un cierto tiempo después, y esos son los tiempos entonces de setup y el tiempo de hold respectivamente. Se puede ver acá también, por ejemplo, que como habíamos visto en el 7474, los flip-flop siempre tienen un tiempo de respuesta. Por ejemplo, el tiempo de respuesta cuando viene el flanco, las salidas de Q y Q negado no van a actualizarse inmediatamente, sino que va a tener que pasar un cierto tiempo hasta que efectivamente cambien
las salidas si es que deben cambiar dependiendo de la tabla de verdad. Entonces, como vamos a analizar en familias lógicas, una vez que se genera el flanco, existe un cierto tiempo, digamos, en el cual las salidas no cambian y a partir de ahí van a cambiar con una determinada pendiente. De la misma manera que vimos con el 7474, por ejemplo, hay una especificación de tiempo mínimo que tiene que tener el pulso negativo, en este caso, del clock. Es decir, yo no puedo bajar y subir rápidamente, sino que tengo que esperar que se cumpla un cierto tiempo TW que suele aparecer en la hoja de datos y de alguna manera, por supuesto, me va a limitar en cuanto a la máxima frecuencia que tiene el flip-flop para actuar. No solamente por esto, sino también para que se cumplan los tiempos de setup y tiempo de hold. Volvemos otra vez a que si yo quiero hacer un cambio en este flanco, cuando haga el siguiente flanco, ¿sí?, las cosas acá también se tienen que volver a repetir. Es decir, cuando aparece un nuevo flanco, los tiempos de setup y de hold se tienen que mantener, se tienen que respetar. Bueno, este es el caso del diagrama de tiempos que muestran, digamos, los valores de retardo relacionados con el reset. Es decir, acá por ejemplo se tiene el reset también, que se activa en bajo y tiene que durar un cierto tiempo como mínimo, y una vez que yo genero el cambio a 0, va a haber un cierto tiempo hasta que actúan las salidas. O sea, en este caso la salida se tendrá que poner Q en 0 lógico y Q negado en 1 lógico. ¿Mm? Este otro caso es un circuito integrado, también lógica estándar, de un octuple registro. Generalmente cuando uno habla de registros está hablando de elementos de memoria, son flip-flop tipo D, básicamente, donde acá, en este circuito, habría 8 flip-flop tipo D sincrónicos, en este caso disparado por flanco positivo, o sea, ascendente. Las entradas y salidas obviamente son independientes. Lo único que tienen en común esos flip-flop es una señal de reset master y la señal de reloj. Acá vemos el esquemático donde se pueden ver cada uno de los flip-flop y la señal de reset, que están todas conectadas al reset maestro, lo mismo que la señal de reloj, está conectado en paralelo a todos los clock de los flip-flops. Acá es más o menos la misma historia en cuanto al tema de los tiempos de retardo, en el cual actúan las salidas una vez que se detecta el flanco activo, que hará que las salidas copien las entradas, y la señal de reset también, que en este caso es una señal de reset también asincrónica, que cuando se pone en bajo hará cambiar a Q, pasará a 0. Y aquí se tiene la tabla de verdad, donde dice, si el master reset está en bajo, no me interesa lo que quiera hacer el clock ni las entradas, las salidas van a mantener el valor que es el bajo en este caso, porque estoy forzando, digamos, a borrar la información de los registros. Solamente cuando el master reset esté en alto, ahí sí, las entradas podrán cambiar las salidas si es que el flanco activo se presenta. De nuevo acá se señala que cuando viene un flanco de subida de reloj, el dato de entrada tiene que estar ya estable un cierto tiempo de setup antes y un cierto tiempo de hold después.
Este otro circuito integrado de lógica estándar es un óctuple flip-flop tipo D, con la diferencia que las salidas se pueden poner en tercer estado. Eso lo vamos a analizar en familias lógicas, pero básicamente la idea es que con una pata de control, que en este caso se llama Output Enable, que está activa en bajo, por eso tiene la rayita, o en algunos otros casos no ponen la rayita, pero ponen una N, que significa de negativo, que se activa en bajo, y cuando esta patita está habilitada, permite que funcione normalmente las salidas, y si no, quedan las salidas en el estado de alta impedancia. Acá se ve las salidas de cada uno de los flip-flop tipo D, donde aparece un triangulito con una patita adicional de control, que es la que viene de la señal esta de Output Enable, de tal manera que uno puede controlar, digamos, este tipo de actividad simultáneamente a todos los registros. Acá se podría ver, por ejemplo, un buffer normal, no inversor, donde yo entro una señal de A y sale una señal de C, donde C es igual a A. Y acá verían lo mismo, pero simplemente se puede mostrar, por ejemplo, cómo yo con dos llaves puedo manejar el estado lógico de la salida. Entonces, normalmente la idea acá sería, como esto no invierte, si A vale 1, C se tiene que poner en 1. Y para hacer eso, cierro la llave L1 y abro la llave L2. Si A vale 0, quiero que C valga 0, entonces lo que hago es cierro L2 y se pone esto a masa, y L1 se la tiene que abrir, porque si no obviamente tendría un cortocircuito. Y esta patita de tercer estado, este control, lo que haría es que cuando quiero inhabilitar la salida, se abren las dos llaves, entonces el cable de la salida queda con una muy alta impedancia, por ejemplo a 5 volt, y muy alta impedancia respecto de la masa. Entonces como que quedara en el aire. Eso se le llama tercer estado o Z. Bien, de la misma manera que analizamos con el 373, se tiene en la hoja de datos la tabla de verdad. Fíjense acá cómo se indica que cuando el output enable está en alto, ¿sí? Las salidas, tanto de Q0 a Q7, valen Z, es decir, ese estado de alta impedancia. En el funcionamiento normal tendrá que estar output enable habilitado y eso implica que tiene que ser un nivel bajo. Acá de nuevo otra vez se indica el tiempo de setup y el tiempo de hold. Alrededor de el flanco de reloj, que en este caso se activa con los flip-flop, con el flip-flop, con el flanco positivo, o sea, el de subida. Y en este diagrama de tiempo, lo que se puede observar es como, por ejemplo, la señal de output enable, que normalmente en 0 hace que los flip-flop, su salida funcione normalmente, pero donde yo la llevo a 1, va a pasar un cierto tiempo que las salidas tienen que pasar ese estado de alta impedancia y lo van a hacer, digamos, mucho más despacio, por decirlo de alguna manera, que si estuvieran conmutando normalmente de 0 a 1. Es decir, esa es una de las cosas que hay que tener en consideración. Entonces aparece lo que llama un tiempo, en este caso, TP de L a Z, o sea, de estar en un estado lógico bajo a Z, en el caso de Q, y cuando Q es el otro nivel, por ejemplo el 1 lógico, este es el tiempo que tardaría en pasar de un estado alto al estado de alta impedancia. Y esta parte de acá me muestra lo contrario, es decir, como cuando estaba deshabilitado quiero volver a habilitar otra vez a que los Q
tengan un nivel definido como 0,1, y bueno, eso va a tardar un cierto tiempo, y todos estos tiempos de alguna manera ya están registrados, digamos, en la hoja de datos que nos da el fabricante. Bien, les había comentado que en lógica programable, por ejemplo, o vamos a suponer que uno tiene que hacer un diseño de flip-flop JK y uno no tenga flip-flop JK, sino que uno tiene solamente flip-flop tipo D. Esto muestra, digamos, de qué manera uno puede, con un flip-flop tipo D y un multiplexor 4 a 1, convertir esto en un JK. Lo que tienen acá es la tabla de verdad, que en este caso lo que se pide es que se detecte, cuando se detecta el flanco de subida del flip-flop, del reloj, responda este flip-flop según esta tabla de verdad, que es la tabla de verdad del JK. Cuando es 0, 0 mantiene el estado anterior, cuando es 1, 1 bascula, es decir, invierte el estado lógico de la salida. Cuando quiero poner a 1 tengo que poner J en 1 y si quiero poner un 0 tengo que poner K en 1. Bien, si yo quiero implementar esto con un flip-flop tipo D, que el tipo lo único que hace es copiar y aparte tiene una sola entrada, es por ejemplo conectarle un multiplexor 4 a 1 y las entradas de J y K meterlas en las líneas de selección de datos. Entonces, como tengo un multiplexor 4 a 1, tengo 4 combinaciones posibles para que alguna de estas entradas salga por Z, que está conectado a D. Entonces, por ejemplo, si J y K vale 0, 0, tengo que mantener el estado anterior. Entonces lo que voy a hacer es cuando pongo acá J y K en 0, 0, elijo que la entrada del canal 0 salga por Z. Entonces directamente le conecto y hago una realimentación de Q hasta a esa entrada. Por lo tanto, cada vez que viene un flanco activo en el flip-flop tipo D, que tiene que ser ascendente, porque acá me lo está pidiendo la tabla de verdad del flip-flop JK, si fuera con el otro flanco tendré que meter acá un negador, pero bueno, el caso es que cada vez que venga un flanco, D tiene que copiar el valor de Q. Si por el contrario quiero que el flip-flop JK ponga 0 la salida, eso es poniendo J en 0 y K en 1, lo que yo tengo que hacer es, si pongo acá en esta entrada 0, es para la combinación 1, que sería la de J en 0 y K en 1. Y si quiero poner en 1 la salida, hago lo mismo. Entonces, en la combinación 2, que es cuando J valga 1 y K valga 0, entonces la entrada de 2 sale por Z, ahí le meteré un 1 lógico. Y para cumplir que bascule, es decir, que conmute cuando J y K vale 1, 1, lo que tendré que elegir es que cuando JK vale 1, 1, en la entrada 3, se conecte no a Q, sino a Q negado. Por lo tanto, de esta manera, yo puedo implementar con un flip-flop tipo D y lógica combinatoria adicional un flip-flop JK. La idea, y esto después lo vamos a volver a repetir en contadores, inclusive hay un anexo de la teoría de contadores donde habla justamente el cálculo de máxima frecuencia de trabajo en contadores sincrónicos. Para tratar de ver un poco el tema este de tiempo de setup y tiempo de hold, vamos a considerar el caso en que yo tuviera que en el circuito anterior pusiera J y K en 1, 1. Entonces, lo que habíamos quedado es que si yo ponía JK en 1, 1, quedaba la entrada D del flip-flop conectada permanentemente a Q negado, pero a través del multiplexor, que tiene un cierto tiempo de retardo. Entonces la idea es que lo que va a suceder es que cuando viene un flanco activo que me hace cambiar o no, dependerá de la tabla de verdad, la salida
Pero en este caso, poniendo JK en 1, 1, cada vez que viene un flanco de reloj activo, va a hacer cambiar el Q. Si está en 0 pasa a 1 y así siguiendo. O sea, me va a generar una onda cuadrada, que como habíamos dicho, es de la mitad de frecuencia que la frecuencia del reloj de entrada. Entonces, cada vez que viene un flanco, Q va a cambiar. Eso lo podemos ver acá. Por ejemplo, tenemos que cada vez que viene un flanco de clock, en este caso activo, con el flanco de subida, después de un cierto tiempo, ¿sí?, tanto Q como Q negado van a cambiar. Pero vamos a analizar lo que pasa con Q negado, porque Q negado es la que está conectada a D, pero a través del multiplexor, que tiene un tiempo de retardo. Entonces, una vez que viene el flanco, después de un cierto tiempo, llamémosle de clock a Q, Q negado va a cambiar. Supongamos que ese tiempo pueden ser, no sé, 20 nanosegundos. Una vez que cambia Q negado, ¿sí?, como está conectado a D a través del multiplexor, yo tengo que esperar un tiempo de retardo en que responda la entrada a través de la entrada 3, la salida Z. Z es realmente la salida del MUX, es la que está conectada directamente a la entrada del flip-flop tipo D. Entonces, cuando pasa ese tiempo, recién ahí, D va a cambiar y va a copiar lo mismo que tiene Q negado. ¿Y cuándo va a volver a cambiar todo? Cuando venga el próximo flanco de reloj que se vuelva a repetir la misma historia. Entonces, lo que habíamos dicho es que teníamos que tener mucho cuidado porque cuando viniera el próximo flanco de reloj, la entrada de D tenía que estar estable al menos un tiempo de setup antes. Bueno, fíjense que está acá estable ya D. Y el tiempo de setup, supónganse que fueran, no sé, 10 nanosegundos, está mostrado acá. ¿Sí? Acá viene el flanco, el próximo flanco. Bueno, un tiempo antes ya tiene que estar estable. O sea, acá tendría que estar estable D para que funcionara bien, me copiara bien el valor. Bueno, resulta que acá ya estaba estable antes. Entonces, tengo que se llama un tiempo de guarda. Es decir, tengo un tiempo todavía que me permite poder aumentar la frecuencia y por lo tanto disminuye el periodo y esto se va achicando de alguna manera. Bueno, este tiempo generalmente se le llama slack, que puede ser positivo o negativo. En este caso es positivo porque todavía tengo resto como para seguir aumentando la frecuencia de la señal de clock. Y un comentario es, ¿y qué pasa con el tiempo de hold? El tiempo de hold en realidad en estas situaciones suelen no interesar porque tienen valores un poco por debajo de lo que es el tiempo de retardo de clock a Q. Entonces fíjense que si bien el dato acá está estabilizado antes del tiempo de setup, una vez que viene el próximo flanco de reloj, ¿sí?, y que D todavía tiene que estar estable, lo va a estar. ¿Por qué? Porque una vez que viene este flanco pasa lo mismo que pasa acá. Tiene que responder el Q y después tiene que responder el multiplexor. Y cuando pasó todo ese tiempo, generalmente ya seguro se cumplió con el tiempo de hold. Entonces, para este tipo de escenario, el tiempo de hold no es un problema. Pero sí el problema es el tiempo de setup. Entonces, ¿cuál es el peor caso? El peor caso es que cuando este tiempo de guarda se haga 0. O sea, el slack se haga igual a 0. Entonces, eso haría que el D justo termina de cambiar acá. Porque después viene el tiempo de setup, que es donde viene a continuación el flanco, el nuevo flanco. Y todo tiene que estar estable antes que venga cada uno de estos flancos, como por ejemplo acá también. Un tiempo de setup antes, el dato tenía que haber estado estable en D. De acá nosotros entonces podríamos inferir una
ecuación, que sería la frecuencia máxima de trabajo de este circuito en particular, vuelvo a repetir, que es cuando tengo el multiplexor con el flip-flop tipo D y le pongo las entradas J y K en 1, 1, que es cuando empieza a oscilar, digamos. Oscilar, digamos, pero oscila porque realmente cada vez que viene un flanco cambia la salida. No es que oscila solo. Va conmutando. Eso es lo que quiero decir. Me está generando una onda cuadrada, de alguna manera, porque pongo JK en 1, ambos. Entonces, la frecuencia máxima de trabajo es la inversa de la suma de esos tiempos. El tiempo de retardo del flip-flop en que Q se aviva que tiene que cambiar, porque vino el flanco activo del clock, más el tiempo de retardo en que la salida tarda en cambiar respecto de la entrada, en este caso era la entrada 3, más el tiempo de setup del flip-flop tipo D. Este es el caso límite, donde acá, por ejemplo, el tiempo de guarda, o sea, es el lag, es igual a 0. Bien, y como para dar algún ejemplo de aplicación, aparte de lo que vamos a ir viendo sobre flip-flop tipo D, porque con flip-flop tipo D tenemos que hacer la mayoría de los circuitos, contadores, registros, etcétera, etcétera, inclusive memorias. Tenemos acá, por ejemplo, una aplicación donde necesitamos saber el sentido de giro, por ejemplo, de un eje. Lo que tenemos acá es, por ejemplo, un eje que puede girar en sentido horario o antihorario. Y vamos a utilizar, por ejemplo, un disco ranurado, donde si nosotros, por ejemplo, le hacemos agujeros y utilizamos, por ejemplo, no sé, algún optoacoplador, donde en alguna parte hay un LED que emite luz y que la tiene que recibir un fotodetector, por ejemplo, un fotodiodo, un fototransistor. Entonces, cuando el disco pasa por el agujerito, de alguna manera me va a dar una señal, por ejemplo, en alto, y cuando no, porque no pega en el agujero, por ejemplo, ese fotodetector pone una salida en bajo. La idea es que yo disponga de este disco de tal forma que me pueda generar entre estos dos sensores que están acá, estos dos optoacopladores, dos ondas cuadradas a la salida, ¿sí? Con un acondicionador de señal, una señal de A y una señal de B, ¿sí? Pero que estén 90 grados desfasadas, como figura acá. Y por ejemplo, la señal de A la metemos en el clock de un flip-flop tipo D y la otra de B, que está desfasada a 90 grados, la metemos en la entrada de datos. Obviamente acá hay una señal de reloj, que en este caso particular la estoy poniendo acá en A, y tengo la salida Q y Q negada. Entonces la idea es obtener en la salida que un nivel lógico me indique que está girando para un lado y si gira para el otro que me cambie el valor de Q. Y eso lo puedo lograr con esto si cumplo con la premisa de que las dos señales A y B estén desfasadas 90 grados, porque si por ejemplo yo tomo un punto como referencia y pasa primero, por ejemplo, la señal de B antes que la señal de A, como sería en este caso, en el tiempo acá se generó este flanco de subida y después de 90 grados de periodo se genera la de A. Entonces B va por adelanto con A. Entonces en ese caso, como A es clock, y supongo que este flip-flop se dispara con flanco positivo, lo que me encuentro es que en todos los casos AB, que está conectada a D, se la va a interrogar cuando suba al flanco, que es cuando está en 1. Entonces el flip-flop tipo D va a copiar siempre un 1. Pero si esto estuviera girando al revés, ahora la señal de A está adelantada a 90 grados respecto de B, que es lo que yo tengo acá. Y el cambio que va a ocurrir es que cada vez que venga un flanco activo por A, va a estar leyendo siempre un 0 en vez de un 1. Vamos a suponer que eso era el sentido antihorario y por lo tanto Q va a cambiar el nivel lógico a 0.
esa es un poco, digamos, la idea de una posible aplicación, digamos, de un flip-flop tipo D. Bien, acá está hecha la simulación, es decir, con el Quartus uno llama a la librería un flip-flop tipo D con entradas de set y de reset, por ejemplo. Podemos acá trabajar con la señal de borrado. Y la entrada de A va conectada al clock y la entrada de B está conectada a la entrada D del flip-flop. Y generamos en A y B los dos casos. En un caso, por ejemplo, que la señal de B está adelantada a 90 grados respecto de A, y en el otro caso, al revés. Entonces se ve como la salida, en este caso, por ejemplo, está copiando siempre a B cuando está en alto, y en un momento determinado cambiamos, está desfasado ahora a 90 grados, pero para otro lado. Entonces, cuando copia el flip-flop la entrada D, lo va a hacer, por ejemplo, cuando está en bajo. Por lo tanto, la salida va a tener que conmutar.